Hola, seguimos aquí en la cuarta entrega del tutorial de ilustración digital. Entonces voy a añadir unos detalles, algunos pequeños afiches por aquí en la composición. Entonces recuerden que uno puede añadir imágenes en Photoshop dándole colocar en el archivo, en la pestaña donde dice archivo, y con control T podemos cambiar y transformar la imagen que hayamos traído anteriormente. Entonces recuerden que con la tecla control en las esquinas podemos distorsionar un poco la imagen para obtener como la perspectiva necesaria. En este caso traje una pintura, un dibujo de Pablo Picasso, y le voy a dar aquí rasterizar la capa para poder manipularla mejor, recortarla, hacer algunas cosas. Entonces esta es la herramienta lazo poligonal que me permite hacer una selección aquí y recortar en este caso ese exceso de blanco con la tecla delete o borrar, que es la flecha hacia la izquierda encima del enter. Pues con eso borro un poco el exceso ahí de la imagen. Escogí un poco este color entre azul y verde para hacer un pequeño degradado aquí encima de esta capa. Primero voy a pintar el detallito de la cinta allí. Y voy a usar esto, el modo de fusión de capas, que me permite trabajar las capas como se ponen una encima de la otra, y en este caso lo voy a multiplicar para eliminar los blancos y dejar como si el color de fondo de la imagen fuera el color que ya tenía previamente, ese azul verdoso allí. Ahorita voy a traer una foto, mejor dicho, sí, una foto de la pintura de un autorretrato de Hopper, Edward Hopper, que es el pintor que nos está sirviendo un poco de base para este tutorial, la forma en que él usa el color. Entonces vamos a poner allí un pequeño homenaje a Hopper. Añadimos allí. Recuerden que con control T podemos transformar una imagen. En este caso una foto, la voy a rotar un poco. Y pues por último voy a poner un globo, le di lo mismo, multiplicar para desaparecer lo blanco. Voy a seleccionar con la herramienta de lazo poligonal ese área y voy a poner un degradado de blanco a transparente en el fondo de la imagen, como para que se vea un poquitico allí, como si la luz afectara esa zona de. Con control D me quito la selección, elimino como las líneas punteadas. Voy a hacer lo mismo con un periódico aquí, lo voy a hacer un poco más acelerado ya. Recuerden que con control en las esquinas podemos distorsionar la imagen como están viendo allí, hasta finalmente que me quede como en la misma perspectiva en la que estaba el periódico de la imagen. Entonces le voy a aplicar, voy a colorear un poco con blanco ese sobre para que no se vea como tan plano el color. Voy a crear una capa nueva de sombras. Ahorita sí voy a empezar a añadir ya todo el trabajo de sombras y voy a ir al modo de fusión de color y le voy a decir luz suave, que se comporte como luz suave o soft light en inglés. Entonces esto me va a permitir que yo todo lo que pinte en esta forma de luz suave con blanco o con negro me va a generar eso, luces o sombras dentro del color. Ya en varias capas anteriores habíamos añadido los diferentes colores. En esta me voy a encargar solamente de eso, de sombras. Entonces le bajo un poco a la opacidad con la acuarela activa
un poquitico el flujo, con el pincel allí lo más fino que se pueda, configurado de esa forma que lo deje allí. Entonces miren que al añadir color negro sobre una capa que se comporte como luz suave, no va a quedar el típico negro que nos da cuando usamos el color normalmente en una capa normal, perdón la redundancia allí, sino que nos va a generar eso, las sombras sin importar sobre qué color lo esté aplicando. Entonces miren que sobre el amarillo nos da las sombras del amarillo, sobre los pies nos da la sombra de piel, sobre el rojo nos da la sombra del rojo. Entonces es muy útil esta capa porque no tenemos que buscar como en la paleta de colores un color específico para hacer la sombra, sino que creamos una capa sobre la que vayan todas las sombras y miren que ahí estoy haciendo las sombras del sofá, las de la piel de la muchacha y sobre el pelo, sobre todo lo que necesite sombra, sobre el marco de la ventana. Entonces es una herramienta bastante útil que nos va a permitir colores allí mucho más naturales y que vamos a poder trabajar incluso con más opacidad, menos opacidad. Aquí lo que voy a hacer a continuación es crear como esa capa de luz, como lo está haciendo Hopper allí. Voy a usar la herramienta de selección y tomo más o menos la misma dirección de la luz que vendría de la ventana. Hago una selección allí y como pueden ver en la pintura de Hopper, pues no todo es un rayo de luz. Entonces recuerden que si le doy Alt a la herramienta de selección me va a eliminar un fragmento de esa selección que yo tenía allí. Entonces solamente quiero que esa parte que está punteada, o sea, la selección, allí le tomo un poquitico la perspectiva también del sofá. Entonces le añado un poquitico más abajo y trato de seguir también como la forma del sofá, cómo se comportaría la luz allí. Entonces lo que hago a continuación es que en esa capa voy a aplicar un degradado de negro a transparente. Allí están las opciones de degradado. La segunda sería la que tiene del color principal a transparente. Entonces allí pues en ese caso me equivoqué, le doy deshacer y le doy control shift I para invertir la selección y ahora sí darle como esa capa de oscuridad que generaría un poco el halo de luz allí en la ventana. Miren que la ventana ahorita tengo que recortar allí, entonces lo que voy a hacer es crear una máscara y en la máscara recuerden que al usar máscaras con blanco y con negro podemos hacer y desaparecer las cosas. En este caso lo que voy a hacer es una selección del área de la ventana donde debería estar entrando la luz y eso lo voy a rellenar con negro para que me quede también el halo de luz mucho más intenso. Entonces voy aquí a la herramienta de relleno y relleno toda esa zona con negro. Entonces ya tengo ahí una luz un poco más natural que me va a seguir un poco como los trazos y en la misma máscara donde creé ese degradado pues le voy a dar un poquitico también de toques de luz a la piel de ella, que debería ser lo natural si tiene una ventana al frente. Aquí lo que voy a hacer a continuación es también darle unos toques de oscuridad a ese color, unos degradados y terminar algunos detalles que me faltaban por allí como el celular y esta tela sobre el sofá. Entonces voy a crear una capa para los ojos, los labios, seguir trabajando en los detalles como les decía. A partir de la misma paleta de colores que ya he utilizado previamente. Ahí estoy trabajando sobre la capa de sombras. Voy a crear una nueva capa de sombras un poco más fuertes y voy a hacer lo mismo. Voy a ir al modo de fusión y lo voy a poner como luz suave. Pero esta vez con la opacidad un poco más arriba. Entonces miren que repinto nuevamente. Ya buscando más detalles a partir de lo que tenía con el degradado.
y voy a crear una nueva capa donde trabaje ahora los brillos. Entonces también voy nuevamente a luz suave, pero si pinto con blanco, entonces miren que me genera los brillos de la imagen. Entonces voy a añadir algunos brillos fuertes por aquí, sobre todo donde está al frente de la ventana, mejor dicho, los brillos propios de la luz allí. Entonces añado en toda la imagen por igual ya algunos brillos al vidrio, donde sea necesario, un poquito en el sofá, un poco más en la ventana, como las nubes que tiene Hopper ahí al fondo. Algunos brillos sobre la cara, siguiendo de pronto como la musculatura, siguiendo los músculos y el volumen que tiene ella en la piel. Voy trabajando en esos detalles y nos vemos en el próximo tutorial.